Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo que tenemos para compartirles la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder continuar y poder llevar hasta ustedes esta bendita palabra de nuestro Dios, a través de la cual edificamos nuestra fe, a través de la cual conocemos un poco más a nuestro Dios y a través de la cual nuestra fe se afirma en el Señor Jesucristo. Así que estamos viendo una serie acerca de doctrina básica bíblica y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, estudiando más a fondo la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo recibe tanto proféticamente como a través de Él mismo y luego a través de los apóstoles, recibe muchos nombres o o títulos o también llamados oficios que no es nuestro Señor Jesucristo ejerció mientras Él estuvo aquí en la tierra, pero también ahora que está en el cielo. Bien, adentrémonos un poco acerca de Jesús el Hijo de Dios. Para comenzar debemos saber que Jesús no es el Hijo de Dios en el sentido que percibimos a un padre y a un hijo terrenal. Porque aquí, para que podamos entender que alguien es hijo de otra persona, es porque finalmente ese padre tuvo relaciones íntimas o sexuales con una mujer que viene a ser la madre, la depositaria de ese nuevo ser, y sabemos que pasa un periodo de 9 meses hasta que nace ese hijo, ese niño que fue engendrado y donde se requirió de dos personas, de la intervención física de dos personas, el padre y la madre. En el sentido, como conocemos esta definición de padre y madre o de hijo, no es igual a lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque por la Biblia nos damos cuenta que no hubo una relación sexual entre Dios el Padre y María. Más bien fue Dios simplemente cubriendo a María y de esta manera fue como se engendró en ella, en el vientre de María, ese nuevo ser. Así que no hubo una relación sexual, por eso se dice que María seguía siendo virgen aún cuando estaba embarazada, porque no hubo esa relación sexual. Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Es más bien Dios tomando forma humana, usando solamente el vientre de María para esa formación, pero no necesariamente donde haya habido una relación sexual. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos dice que el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ya existía mucho antes de que las cosas fueran hechas, de que el cielo, la tierra, el mar, los peces, las aves y los seres humanos existieran. El Señor Jesús ya existía y Él existía en la Trinidad como el verbo o la palabra misma de Dios. Así que el Hijo no tiene origen en el nacimiento ahí, en el pesebre. Más bien, Él ya existía de por sí, ya estaba en la eternidad, siendo parte de la divinidad como el verbo. Así que Jesús no empezó a existir como hijo de Dios en el momento en que fue engendrado o en el momento en que se formó ese ser físico dentro del vientre de María, sino que Él solamente vino a encarnarse, ya existía como Dios. En Juan 1:14 la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, una vez más, el apóstol Juan nos dice que aquel verbo, es decir, ese Hijo de Dios
ya existía en la eternidad, solamente vino a tomar forma humana, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya existía. Jesús era el Hijo de Dios por cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. En ese sentido podemos decir que es Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, verso 35 declara, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está diciendo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice, iba a venir sobre María y el poder del Altísimo le iba a cubrir con su sombra. No que hubiera una relación sexual, vuelvo a remarcar, no que hubiera una intervención física, sino sencillamente Dios estaba llegando al vientre de María para formar o para tomar forma humana. Así que Jesús no es Hijo de Dios, entonces, en el mismo sentido que percibimos a un padre y a un hijo. Ahora bien, hubo otras personas que también recibieron un testimonio del Espíritu Santo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vamos a verlo en la Biblia. Algunos de los discípulos se encontraban en una barca cuando vinieron a Jesús caminando sobre las aguas. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 14 y versículo 33. Vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos se quedaron asombrados por lo que estaban viendo. Y ese asombro por lo que estaban viendo a Jesús caminar sobre las aguas, es lo que hace que ellos de una manera espontánea identifiquen a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, en otra ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 16 y versículo 15. Y ahí se levanta, bueno, primero algunos otros de sus discípulos que dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres este o que tú eres el otro, y empezaron a decir varias cosas, pero se levanta el apóstol Pedro y él dice enfáticamente, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración queda allí en la palabra registrado porque es una declaración contumaz, una declaración que no sale de la emoción del apóstol Pedro, sino más bien de la verificación de todo ese tiempo que había estado ya con Jesús y que lo había visto hacer milagros, lo había visto hacer sanidades, ejecutar liberaciones, lo había visto ser misericordioso, lo había visto en tantas cosas, hasta caminar sobre las aguas. Por eso él tiene la revelación, él tiene la seguridad, la confianza de que con quien está tratando, tiene la confianza de que su maestro, de que el que está ahí frente de él, no es otro, sino el Hijo de Dios, aquel del cual se habla en el Antiguo Testamento. Antes de que nuestro Señor Jesucristo levantara o resucitara de entre los muertos a Lázaro, la Biblia registra un momento en que el Señor está hablando con la hermana de este hombre que había muerto, de Lázaro. Y en Juan capítulo 11, versículos 25 al 27, dice la Escritura, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice el Señor Jesús a María. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una vez más, ahora es una mujer la que hace esta declaración. Ella está segura, ella sabe que con quien está tratando es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, aquel que pudo ser visto por el rey Nabucodonosor cuando lanzó a aquellos 3 judíos fieles que no se inclinaron para adorar a su estatua y que fueron acusados por los demás hombres que estaban muy cerca del rey,
Y le dijeron, ellos no adoran tu imagen. Entonces los condena a ser arrojados al horno de fuego. Y dice que ordena que se caliente ese horno 7 veces más y los avienta. Y de tal manera que los hombres que iban cargando para aventar a estos hombres, a estos judíos fieles, para aventarlos en el horno, dice la Biblia que se murieron primero, fueron quemados primero tremendamente. Pero los 3 siervos de Dios, esos 3 que guardaron el testimonio del Señor, dice que no se quemaban. Y cuando se fijó el rey, dice que ya no vio a 3, sino a 4. Y dijo, y el cuarto es uno con apariencia del Hijo de los dioses. ¿A quién estaba viendo? Sino más, a nada más ni a nada menos que a nuestro Señor Jesucristo en una aparición en el Antiguo Testamento, en una, vamos a decirle así, una encarnación o una manera de hacerse visible allí en el horno de fuego para proteger a esos 3 hombres que habían sido fieles a Dios. Así que ese Hijo de Dios que había sido visto en el Antiguo Testamento, ahora está encarnado, ahora tiene forma humana o cuerpo humano, ahora está conviviendo con los discípulos, ahora está hablando, está evangelizando, está sanando a la gente, ahora está haciendo milagros, él está siendo visto por sus discípulos, está compartiendo con ellos, come con ellos, duerme con ellos, tanto tiempo que estuvo con ellos, no les quedó la menor duda de que con quien estaban era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y María, la hermana de Lázaro, lo dice de esta manera: tú eres el Hijo de Dios. También, durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús: te conjuro, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 26 y versículo 63. Y Jesús le responde y le dice: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí, esto está ahí en el versículo 64. Así que ahora el Señor Jesús acepta el título de aquello que está preguntando el sumo sacerdote. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Así que ahora el Señor Jesús acepta una vez más ese título. Incluso cuando los discípulos en la barca, cuando el apóstol Pedro es cuestionado por el Señor mismo, y ahora con María, nunca el Señor negó ser el Hijo de Dios. Nunca dijo: no, yo no soy, se han equivocado. Y podemos ver esto, o podemos ver el contraste, cuando algunos fueron con Juan Bautista a preguntarle: ¿eres tú o esperamos otro? Y Juan Bautista dijo: no, yo no soy. Yo he venido solamente a preparar el lugar, ¿Por qué? Porque viene tras de mí aquel del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Entonces, Juan mismo nunca aceptó ese título. Él sabía quién era, sabía cuál era su trabajo aquí en la tierra, sabía cuál era su propósito de vida y nunca se atribuyó un título que a él no le correspondía. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Él lo acepta, Él lo toma, Él incluso lo revela. Y en este caso, ahora cuando se enfrenta con el sumo sacerdote, que cabe señalar que los sacerdotes en ese tiempo, aquellos sacerdotes judíos, no creían en Jesús, más bien estaban molestos con Jesús porque el Señor se hacía o presentaba todas las credenciales como el Hijo de Dios. Entonces no lo aceptaron, no creyeron en Él y por eso lo crucificaron. Más tarde, el mismo Poncio Pilato dice así en Juan capítulo 19, verso 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ahora, los judíos están delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato está diciendo: bueno, no le encuentro ningún pecado, ninguna maldad. Yo por mí lo suelto, no hay problema. Pero los sacerdotes están tan molestos, están tan enojados porque supuestamente tienen un celo por la palabra de Dios, pero no la entienden. Así que
Los sacerdotes están diciéndole a Poncio Pilatos, al gobernador, le están diciendo, no, ese hombre debe morir porque según nuestra ley, él se está haciendo hijo de Dios y todo aquel que se hace un hijo de Dios tiene que morir. No puede él tener la misma naturaleza que Dios, no puede hacerse él mismo como Dios, no es Dios y por tanto debe morir. Esa era la conjetura a la que llegaron los sacerdotes. Sin embargo, vemos claramente después de la resurrección, después de que el Señor se aparece a muchas personas, después de que los escritores bíblicos pues compilan todo el Nuevo Testamento, y ahora que tenemos la escritura completa, podemos asegurar, confirmar, volver a remarcar que Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué el declarar ser el Hijo de Dios se consideraría como una blasfemia merecedora de la pena de muerte? Los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. Ser Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. Óigalo bien. El Hijo de Dios es parte de Dios. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, era ser Dios mismo. Ahora, déjeme explicárselo de esta manera. En nuestra naturaleza, como humanos, si un hombre engendra un hijo, ese hijo nace con la figura o la apariencia del padre. Decimos, se parece al papá o se parece a la mamá. Pero en este caso estamos hablando del padre, así que decimos, se parece al papá. Tiene los ojos de papá, tiene la frente de papá, tiene el cabello de papá, tiene la nariz de papá, bueno, todo tiene papá, ¿no? Y le encontramos parecido, ¿no? A los hijos con el padre. Pero no solamente el parecido físico, sino también la naturaleza. ¿A qué me refiero? Suponiendo, o más bien refiriéndonos al promedio de vida que tiene una persona aquí en la tierra, una persona llega a vivir en un promedio de unos 70 años. La Biblia dice en los Salmos que la vida del hombre es de 70 y los más fuertes 80 años. Entonces ese es más o menos el promedio de vida de un ser humano, de una persona. 70 u 80 años en los más fuertes. Ahora bien, si un hombre que tiene un promedio de vida de 70 u 80 años engendra un hijo, ese hijo va a tener una probabilidad de vida igual de 70 u 80 años. ¿Por qué? Porque es un hombre mortal, porque es una persona que está finalmente sujeta a las leyes naturales que nos dicen sencillamente que todo aquel que nace tiene que morir, o todo aquel que nace, crece, se desarrolla o engendra hijos y se muere. Es un ciclo, no tenemos mucha esperanza en esta vida. Estoy hablando físicamente, como seres humanos, no estoy hablando de la vida eterna, de la salvación en este momento. Pero nuestra naturaleza nos hace parecernos a nuestro Padre y tener la misma probabilidad de vida que el Padre. En el caso de Jesús, al hacerse llamar Hijo de Dios, estaba implícitamente diciendo que tenía la misma naturaleza que el Padre. Si Dios es todopoderoso, el Hijo venía a ser igual todopoderoso. Si el Padre es eterno, el Hijo vendría a ser igual eterno. Si el Padre viene a ser bueno, el Hijo venía a ser también bueno. Entonces viene a tener las mismas cualidades que el Padre. Entonces los judíos de alguna manera entendieron eso, que Jesús se estaba haciendo igual a Dios, y eso lo consideraron una blasfemia. Por eso es que lo mandaron matar. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, era ser el mismo Dios, lo que le acabo de explicar. Era una blasfemia para los líderes judíos, por lo tanto ellos demandaron la muerte de Jesús, que se ajustaba a lo que dice en Levítico capítulo 24 y verso 15. La Biblia dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios, llevará su iniquidad. Ahora ellos estaban tomando estas palabras de Jesús como una maldición
hacia Dios, como si Jesús estuviera ofendiendo al Padre. Sabemos que no, ni siquiera era su intención, no lo quería hacer así, de hecho no era eso lo que el Señor hacía. Él simplemente se estaba identificando, estaba presentando sus credenciales de quién era Él, pero los judíos no lo entendieron. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Un poco antes dice Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y ahora dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús dice que es la imagen misma de su sustancia, de lo que es Dios, como diciéndonos aquí en otras palabras, que es de la misma esencia, de la misma naturaleza que es el Padre, es el Hijo. Lo que traté de explicar hace un momento. Así que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Él es el Hijo de Dios en ese sentido. Así que viene a tener todas las mismas cualidades que Dios tiene. El Hijo de Dios es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne, según lo que leímos en Juan 1, versículo 1 y también el verso 14. Déjeme recordárselo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, quiere decir que ya existía. Si hubo un principio en esta tierra, bueno, Él ya existía antes de ese principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra vez aquí señalando que el verbo, el Hijo, hablando de Jesús encarnado, el verbo ya existía y era Él, ese verbo, era el mismo Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ese verbo que ya existía en la eternidad, en otras traducciones dice palabra, esa palabra de Dios que ya existía en la eternidad, vino a tomar forma humana, vino a habitar entre nosotros. Bien, Jesús entonces es el Hijo de Dios. Jesús fue identificado por otras personas como el Hijo de Dios, pero también esa palabra o ese término de Hijo de Dios fue considerado por los judíos como una blasfemia merecedora de pena de muerte. Para terminar, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, tal como ya lo leímos en Juan, pero ahora vamos a verlo más claramente en una porción en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Fíjese cómo lo expone el apóstol Pablo de una manera muy, muy especial. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, ahí otra vez, ser igual a Dios, Jesús era igual a Dios, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí el apóstol Pablo nos describe las varias etapas en las que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo para llegar a estar en la condición de hombre. Y si lo vemos en los evangelios, nos damos cuenta en la descripción de su nacimiento, cómo es que Jesús nació y no nació en un palacio, no nació rodeado de comodidades, entre sábanas de seda, entre suaves cojines, no, sino que nació en el lugar más despreciable que pudiera haber, allí junto a los animales, acostado en ese pesebre donde comían los animales. Y el apóstol Pablo aquí en Filipenses nos describe toda la humillación que sufrió el verbo hecho carne, el verbo para venir a encarnar,
se humilló a sí mismo, se despojó de su divinidad, de su poder, de su autoridad, de la alabanza de los ángeles, se despojó de todo para venir a tomar forma humana. Y luego, no como un rey, porque aún aquí hay niveles, no como un rey, no como un gobernador, no como una autoridad máxima, sino como un siervo. Y dice la Escritura todavía, siendo obediente hasta la muerte. Y luego, no cualquier muerte, no una muerte tal vez que le favoreciera, porque el punto era que hacer sufrir a la víctima, hacerlo sufrir al grado máximo, de tal manera que alguien ha dicho que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Por eso, cuando aquel soldado enterró la lanza en el costado del Señor, pues lo que salió fue sangre y agua, porque ya Jesús había estado totalmente desangrado, ya no había más sangre para derramar. Así que el Señor sufrió todo esto y termina diciendo el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 5, por lo cual, después de que fue humillado, esa múltiple humillación, y sufrió la muerte, y la muerte de cruz, que es la peor de todas las muertes, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto está hermoso. Termina esta porción bíblica hablando de la posición que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo allá en la misma presencia del Padre. Incluso en otras ocasiones se nos dan más detalles. Se dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. En otra ocasión el mismo Señor Jesucristo dijo, orando al Padre, dijo, Señor o Padre, ya quiero estar allá una vez más en tu gloria, con esa misma gloria que tuve antes que el mundo fuese. Él ya quería recuperar ese lugar que había dejado para venir a salvarnos, para venir a morir por nuestros pecados y llevarnos a vida eterna. Pero él ansiaba ya regresar a ese lugar de autoridad, de bendición, de gloria, de honra, y lo logró, cumplió su objetivo. Murió por nuestros pecados, pagó siendo él el justo, pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice la Escritura que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y después fue levantado. Fue llevado al cielo, donde está ahora, a la derecha del Padre. Esto es glorioso, es precioso, que Jesús sea el Hijo de Dios, que Jesús haya sido el Verbo encarnado, que Jesús sea ese Dios todopoderoso que por amor vino a nosotros, vino a tomar forma humana para pagar por nuestros pecados y asegurarnos la vida eterna. Esto, hermano y amigo, esto no tiene precio. Esto nos dice algo bien claro, como lo menciona Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el Evangelio mismo. Es Dios encarnado viniendo a morir por nosotros. Y lo que ahora nosotros tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es creer en ese Jesús, creer en ese sacrificio expiatorio, creer en ese sacrificio sustitutorio porque murió en nuestro lugar. Creerlo con todo nuestro corazón. Y por eso nosotros decimos, recibe a Jesús. Acéptalo, cree en Él, entrégate a Él, entrega tu vida, entrega tu ser, todo lo que tú eres, tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todo lo que tú eres, entrégalo a Cristo, entrégate totalmente. Y el Señor te ama, el Señor a través de la fe te salva, el Señor ya pagó por tus pecados. Lo único que va a suceder cuando tú decidas creer en Jesús, le recibas en tu corazón, es hacer efectivo eso que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso te invito, amigo que me escuchas, abre tu corazón a Jesús. Él es el único y suficiente Salvador. Es el único que te asegura la vida eterna. Atrévete a creer, atrévete a aceptarlo en tu corazón y experimentarás la vida que Él vino a comprar para ti. Dios te bendiga.